Bienvenidos amigos a su sección favorita que es El Potrero, en un capítulo especial el día de hoy. Estamos de manteles largos por el invitado que tenemos. Fíjense nada más, este señor en su currículum posee 2 anillos de Super Bowl, una selección All Pro en su año de novato, precisamente con los Baltimore Colts, llamado al Pro Bowl. Bienvenido señor Raúl Alegre, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación, muy amables sus comentarios. No, el gusto es de nosotros, le agradecemos el tiempo que nos brinda a esta comunidad, que ciertamente muchos desde pequeños dicen cuando seguimos las transmisiones por ESPN, es Raúl Alegre, nos está narrando un señor que se puso este jersey, ¿no? Va a ser un placer tenerlo aquí como invitado. Pues bien, señor Raúl Alegre, usted nació en Torreón, Coahuila. En su infancia, ¿por algún momento le llegó a pasar ser jugador de fútbol americano? Nunca, para serte honesto, la gente piensa que seguí el fútbol americano, que lo practiqué en Torreón, pero en realidad los 18 años que pasé inicialmente en Torreón, nunca vi un juego de fútbol americano, ni siquiera por televisión. Yo empecé a jugar en 1977, cuando fui estudiante de intercambio en el estado de Washington. La ciudad era Shelton, Washington. Yo a lo largo de mi juventud practiqué varios deportes, el fútbol, el soccer, como le dicen acá en Estados Unidos, béisbol, highlight, básquetbol, aunque era bastante malo para el básquetbol. Y en general me gustaba hacer ejercicio, karate, correr, estar en forma, pero fútbol americano para nada. Cuando llegué a Washington en el 77, el fútbol no era popular en Estados Unidos, y me refiero al soccer otra vez. No había canchas. La prepa donde estuve estudiando el año de intercambio solamente tenía en el otoño los deportes de fútbol americano y de correr a campo traviesa. El campo traviesa, las carreras de campo traviesa no me interesaron mucho en realidad, y yo fui a ver en qué consistía lo del fútbol americano. Me di cuenta que pues no tenía la estructura física, la envergadura para jugar una posición, obviamente en la línea, linebacker. No era tampoco lo suficientemente rápido, ni tenía la técnica necesaria para jugar de receptor o de back defensivo, pero vi a un jugador de línea pateando y pensé que era algo que podría hacer. Hablé con el coach, me dijo que me iba a hacer un tryout al día siguiente. Me reporté, me hicieron el tryout. Era la primera vez que pateaba yo un balón de fútbol americano a una portería de fútbol americano. La tarde anterior, con la familia con la que estuve, tenían un balón de plástico y más o menos me enseñaron cómo era, y pues le di 2-3 patadas ahí sobre un arco que tenían ellos, pero fue toda la preparación que tuve previa al tryout. Pero en el tryout me fue muy bien. Metí todos mis goles de campo, retrasándonos cada 5 yardas. El más largo que metí fue de 55, y el coach me invitó a ser parte del equipo, y así empezó mi trayectoria en el fútbol americano. Perfecto, señor. Leo en un artículo que rompió récords ahí en Shelton, ¿no? En cuanto a las patadas de gol de campo y puntos extra. En la práctica sí. El equipo en realidad era bastante malo. O sea, ganamos 3 juegos nada más, y yo tuve 9 puntos extras en toda la temporada. Tuve 3 goles de campo, de los cuales convertí 2, y en realidad no tuve mucha oportunidad de demostrar lo que podía hacer. El entrenador de Shelton pensaba que yo tenía la capacidad para jugar en el fútbol americano universitario. Recibí un par de cartas de interés, pero no llegó a nada. Fui a hacer un tryout a la Universidad de Washington, también me fue muy bien, pero tenían a un pateador, Mike Lansford, que más tarde llegó también a la NFL, y
pues yo pensé que ahí terminaba mi carrera, pero el entrenador de Shelton, Jack Stark, quiso hacer un video en la primavera para mandarlo a universidades, y en ese video estaba yo metiendo goles de campo de 65 yardas. Lo mandó, ¿qué te diré?, por ahí de principios de mayo, sin ninguna respuesta en particular. Regresé yo a Torreón, hice mis exámenes de admisión para estudiar ingeniería civil, que siempre fue mi meta. Fui admitido en el Tecnológico de Monterrey para estudiar esa carrera, y por ahí pues más o menos a estas alturas del mes de julio, mediados, tercera semana de julio, recibí una llamada de la señora de la casa, o sea, mi mamá gringa, que ya en paz descanse, diciéndome que había recibido una llamada de la Universidad de Montana y que estaban interesados en ofrecerme una beca parcial. No me pagaban todo, pero me pagaban algo de mis estudios, y lo que no pagaban era alojamiento y comidas y libros. Le dije que no estaba interesado porque la Universidad de Montana no tenía facultad de ingeniería. Ella le pasó mi mensaje a los entrenadores de la Universidad de Montana, y al día siguiente me vuelve a hablar y me dice que Montana está dispuesto a ofrecerme una beca completa. Y consulté con mis padres, ambos que en paz descansen también, y decidimos que en Estados Unidos las carreras llevan un tronco común que se estudia durante los 2 primeros años, y decidí ir a Montana porque no quería dejar pasar la oportunidad de jugar fútbol americano colegial. Era una oportunidad que no se presenta muy seguido. Y fui, me fue bien el primer año y el segundo año, y de ahí decidí, la Universidad de Montana me ayudó, primero me dejaron libre, o sea, para que otras universidades me pudieran contactar sin meterse en problemas, y me ayudaron a hacer una transferencia, y terminé llegando a la Universidad de Texas. También llegué sin beca. El primer semestre estuve como, aquí le dicen walk-on, que es alguien que pues está probando, y había 7 pateadores, incluyendo el que era titular, y me fue bien en contra de ellos, y después de ese primer semestre decidieron darme beca completa, y en el 81 pude ya empezar a jugar con la Universidad de Texas, y así como empezó. Egresado de los Longhorns como ingeniero civil. Así es. Terminé después del 80. Bueno, cuando me transferí, no todos mis créditos aplicaron a mi carrera de ingeniería, que te diré, como un 60%. O sea, hubo materias que tuve que volver a tomar en Texas para que contaran hacia mi título, y eso me retrasó un semestre. En 1982 me quedaban 3 materias por cursar, o sea, después de la primavera la temporada 82, terminé en la primavera 83. Al terminar esa, me faltaban 3 materias, pero fue cuando recibí la invitación de ir a probarme, o de ir al campamento como agente libre con los Vaqueros de Dallas. Firmé, me reporté en el verano, y el plan era que si no me quedaba con el equipo, iba a regresar a cursar mis estudios. Ay, disculpa el ruido que oyes afuera, no sé si lo oyes, es que están haciendo unos trabajos allá afuera aquí de la casa, pero espero que no interfiera mucho. Entonces llegué al campo de entrenamiento de los Vaqueros de Dallas. Tenían a Rafael Septién como su pateador titular. Rafael Septién había tenido una carrera excelente con ellos, pero también me fue bien. En competencia llegamos y había 6 pateadores al principio, y luego terminamos solamente Rafael y yo. El equipo de los Potros de Baltimore, los Baltimore Colts, tenían interés en mí. Mandaron a Mike Westhoff, que era el entrenador de equipos especiales. Mike Westhoff es un entrenador de equipos especiales muy reconocido hasta la fecha.
En este momento creo que es asesor del equipo de Nueva Orleans, pero ha estado con Miami, ha estado con los Jets, y él en ese tryout que me hizo en Texas Stadium, el antiguo Texas Stadium, me fue bien y recomendó que me contrataran, y al día siguiente ya estaba yo en Baltimore. Si no mal recuerdo, fue un trade, ¿no? Por una selección de draft. Sí, fui una 9ª selección. Antes había 12 vueltas, 12 rondas del draft, y recibieron una 9ª selección a cambio de mis servicios, y llegué y debuté en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra en Nueva Inglaterra, y en ese partido tuve la oportunidad de intentar 3 goles de campo, uno de 52 yardas al final del primer tiempo y uno para empatar el partido y mandarlo a tiempo extra, que al final ganamos al recuperar un balón suelto y regresarlo a la zona de anotación, que fue la primera victoria de Baltimore en 2 años, porque la temporada anterior del 82, en la que hubo huelga, terminaron 0-8-1. Así que pues ese día que llegamos al aeropuerto nos recibieron con júbilo. Con júbilo. Había un aficionado que siempre llevaba un tocadiscos con la canción que canta la banda de los Colts, que se hizo muy famosa y que creo que todavía existe, que a pesar de que el equipo se cambió en Indianápolis, no dejaron se llamaba Lowry, era el fanático que ya también falleció, y había cientos de aficionados dentro del aeropuerto esperándonos, y pues así empezó mi carrera. Muy bien, muy bien. Saliéndonos un poco de contexto, ¿cuál cree que usted que sea la proyección de los jugadores actuales en México para poder llegar a la NFL? Lo vimos hace un par de años con Octavio González, precisamente llegando a sus amados Gigantes de Nueva York. Octavio ha sido uno de los jugadores más sobresalientes en la línea defensiva de los últimos años aquí en México, pero ¿qué le faltó para dar ese paso a la NFL? ¿Qué le falta al jugador mexicano? Es muy, muy difícil que muchachos que jugaron solamente en la UNEFA, que es la liga principal de allá a nivel universitario, puedan llegar lejos en la NFL, no por falta de talento, sino por falta de experiencia y por falta de fogueo. Te voy a dar el caso de Marco Martos, que es compañero nuestro de ESPN. Él estuvo con varios equipos, pero uno en particular fue el de los Broncos de Denver. Yo tenía a un entrenador de los Broncos, era buen amigo mío, y me dijo que Marco tenía el nivel necesario, pero que estaba muy verde, que le faltaba foguearse, que necesitaba todavía madurar, pero tenía 27 años. Entonces me dijo, la decisión entre quedarnos con un receptor de 27 años, con uno de 21 que tenía las mismas características, pues decidimos quedarnos con el de 21 porque íbamos a tener que invertirle 1 o 2 años en su desarrollo y nos iba a dar más años dentro del equipo. Y eso se aplica a la gran mayoría de jugadores mexicanos que han ido a probarse. Ramiro Pruneda, Tyson López, compañeros míos de ESPN, también estuvieron con equipos de la NFL, jugaron en pretemporada, pero no pudieron llegar más allá. La clave para jugadores de México es estudiar la carrera en Estados Unidos. Si te pones a ver, los que hemos llegado, estudiamos la carrera en Estados Unidos, jugamos con equipos universitarios dentro de Estados Unidos contra competencia que los buscadores de talento, los scouts, consideran de un nivel mediano a muy importante, y a los cuales los pueden ver frecuentemente, ya sea por video o en persona. Esa es la gran desventaja que tienen los jugadores mexicanos. Insisto, no es por falta de talento, no es por falta de tamaño, es por falta de fogueo y de estar expuestos a una competencia que los scouts en Estados Unidos consideran de un nivel mediano hasta lo más alto.
Ok, ok. Pues ya tenemos la diferencia entre el scout, entre el jugador. ¿Cuál puede ser la mayor diferencia entre el fanático americano y el fanático mexicano? ¿Nota alguna similitud, alguna diferencia en cuanto al fanatismo? En realidad no noto ninguna. Son igual de apasionados en México, me consta. Quizá podría aventurarme a decir que son más apasionados en México de lo que son acá en Estados Unidos. Allá, de veras, los fanáticos, como en el caso de ustedes, he hecho podcast con fanáticos de Chicago, he estado en contacto con los de Tennessee que se juntan en un restaurante a ver los partidos. Y veo la pasión que sienten por sus equipos. Acá también se refleja de la misma manera. Los aficionados son muy apasionados. Cuando hago una crítica, por más válida que sea, que no es favorable al equipo, se enfadan. En lugar de ser objetivos, se enfadan y piensan que uno no quiere al equipo, o si hago un comentario a favor, uno piensa que uno le va al equipo, y pues es parte del dinamismo de estar en los medios de comunicación. No le puedes dar gusto a nadie. Lo que para mí es algo que dudo que se vea en Estados Unidos es lo que ha pasado en los juegos que hemos tenido en la Ciudad de México, ya sea de pretemporada durante muchos años o de temporada regular, empezando en el 2005, cuando México fue el primer país donde se realizó un partido oficial, un partido de temporada regular de la NFL entre San Francisco y Arizona, 2 de octubre del 2005. Ninguno de esos equipos, bueno, San Francisco sí, pero Arizona no tanto, tiene un grupo grande de seguidores, pero el estadio estaba repleto. Y el estadio en ese entonces todavía no le habían hecho las modificaciones que le hicieron ahora, que le restaron asientos. Creo que la capacidad ese día era arriba 105,000 o por ahí. Y lo que me llamó la atención fue ver el estadio repleto de gentes con los jerseys de sus equipos favoritos. No necesariamente los jerseys de Arizona o de San Francisco, pero gente se puso como el que traes puesto tú. Ellos le iban a Indianápolis, pues traían un jersey de Indianápolis, había de Nueva Inglaterra, de Dallas, de Pittsburgh, etc. Y ellos querían ver fútbol americano profesional. Había algunos que a favor de San Francisco y otros a favor de Arizona, pero la mayoría quería experimentar en persona un juego de esa magnitud. Dudo mucho que un partido en un campo neutral acá en Estados Unidos tenga la afluencia de aficionados que solamente les gusta el fútbol americano sin importar si le van o no a los equipos. Y esa es la diferencia que veo en México y que en mi opinión hace más apasionados a los aficionados mexicanos que de cualquier parte del mundo. Muy bien, muy bien. Con ese resumen de la afición aquí en México, ¿cuál sería su percepción para esta liga que viene en ascenso como es la LFA? He asistido a algunos juegos, no se llenan los estadios. ¿Será porque no es el mismo nivel? Pues dista mucho de ser del nivel de la NFL, estoy siendo honesto, o quizá del fútbol americano colegial, pero es un nivel bueno que le da oportunidad a jugadores de continuar su carrera después del fútbol americano universitario. Es algo que espero siga, se mantenga. Al final todo va a depender del apoyo económico que tenga esa liga, pero estos jugadores, más que por el dinero que reciben, lo hacen por el amor están en esta liga por el amor al deporte, y eso es muy importante y se manifiesta en la manera de jugar y en el entusiasmo y las ganas que le meten.
Muy bien, muy bien. Enfocándonos ya más un poco hacia su carrera, compartió vestidor con muchos jugadores, compartió cancha. ¿Cuál para usted sería su compañero o coequipero más preciado dentro de su carrera en la NFL? ¿Te refieres como persona o como jugador? En ambas, si se puede. Bueno, como jugador, sin lugar a dudas, Lawrence Taylor. O sea, no hay, para mí fue una figura fuera de serie. Él entra al debate del mejor jugador en la historia de la NFL. Era alguien que jamás salía del campo, ya sea situaciones de pase, situaciones de acarreo. Él revolucionó el fútbol americano. Lo que vemos ahora, las ofensivas que vemos hoy en día en la NFL, son resultado de cambios que se hicieron para, entre comillas, neutralizar a Lawrence Taylor. La ofensiva con un solo corredor. Antes de Lawrence Taylor era un fullback, un corredor, a veces dos corredores, un ala cerrada, personal, lo que le dicen 21, dos corredores ala cerrada, y no grandes variaciones. Llega Joe Gibbs y sabía que tenía que hacer algo para neutralizar a Lawrence Taylor. Entonces quita uno de esos corredores y crea la posición del H-back, el híbrido, que es ala cerrada, que es receptor, que es bloqueador, y lo ponen a un lado de la línea para ayudar a los bloqueos o los intentos de bloqueos de Lawrence Taylor. Y en realidad no nace, pero se empieza a usar más frecuentemente la ofensiva con un solo corredor. Después se agregan tres receptores, que es la formación que el personal que más se usa hoy en día en la NFL. Eso fue gracias a Lawrence Taylor. O sea, tuvo un impacto que revolucionó el fútbol americano. Y como persona, pues tuve grandes compañeros, grandes amigos con el equipo de Baltimore, Indianapolis. Ron Stark fue el pateador de despeje, era alguien con el que hice una excelente relación. Pat Beach, varios, Mike Pago, que era el quarterback. Con el equipo de los Gigantes, Sean Landeta, obviamente los pateadores, pasamos mucho tiempo juntos y si son buena persona, pues tendemos a tenemos mucho en común y creamos amistades que duran para siempre. Bart Oates, que fue nuestro centro, que fue por muchos años, que después que ganó Super Bowls con los Gigantes 2 y con San Francisco creo que uno más. Jeff Hostetler, y en realidad el equipo en general, Mark Bavaro, que para mí, de no haberse lesionado, hubiera terminado como el mejor ala cerrada en la historia. Alguien que era capaz de bloquear un excelente receptor, y si no se lesiona en 1989, ganamos el Super Bowl ese año, no tengo la menor duda. Pero esos son los jugadores que en lo técnico y en lo personal son muy especiales. Precisamente de Bavaro, yo creo que la influencia de Lawrence Taylor es tanto que pone a prueba a Bavaro durante los entrenamientos y lo refleja en un juego contra Reggie White, ¿no? Que lo nulifica básicamente, siendo ala cerrada. Pocos, no recuerdo otros alas cerradas capaces de bloquear como bloqueaba Mark Bavaro y de tener la habilidad para desmarcarse y recibir pases y después conseguir yardas después de la recepción. Hablas de Reggie White y es un jugador que fue trascendental, que lo colocaba por todos lados de la línea, pero contra Bavaro, a Bavaro tenía la capacidad de neutralizarlo. Sí, así es, y a mi punto de vista es lo que le falta hoy en día al prototipo de ala cerrada. Ya los buscan más siendo un receptor de talla grande, y como que ya el bloqueo no está tanto en su capacidad, lo que teníamos en el gran Mike Bavaro. ¿Cómo fue su temporada de novato con los Colts, en donde leo que lo llaman All Pro en su primer año? Sí, varias publicaciones me designaron como All Pro y fue algo que yo no esperaba. Yo nunca tenía
la idea, la meta de llegar a la NFL. O sea, yo quería usar el fútbol americano cuando se presentó la oportunidad para lograr mi carrera de ingeniero civil. Cuando me dieron la oportunidad de ir a Dallas, dije, no tengo nada que perder. Dije, ¿qué jugador no, sobre todo viviendo yo en Texas, quiere experimentar estar en un campo de pretemporada con Tom Landry, Reggie White, Tony Dorsett, etcétera, etcétera? Después, cuando me cambian a Baltimore, dije, ah, caray, ya soy el pateador titular de los Potros de Baltimore. Y ese año terminé siendo All Pro, terminé con 30 de 35, ganamos 7 partidos, 6 de ellos se decidieron por diferencia de gol de campo, 3 con gol de campo al final del partido. El equipo, la ciudad vota por el jugador más valioso, el MVP. Me nombraron MVP, es algo que pues, no mucha gente sabe, pero históricamente fui el último MVP de los Baltimore Colts, una franquicia que fue histórica, que tuvo muchos estrellas como John Unitas, Gino Marchetti, que acaba de fallecer, y que tenía una afición muy, muy apasionada. La gente recuerda, y para mí es un error, a la afición de Baltimore por la poca afluencia que tuvo al estadio en el 83, pero ellos ya sabían que el equipo iba a salir, porque el dueño Bob Irsay había hecho declaraciones y había en varias ocasiones pues insultado, cabe la palabra, a los aficionados, y los aficionados lo empezaron a boicotear. Eso al final llevó a que la franquicia se cambiara de ciudad de Indianápolis, que tenía un estadio recién construido, pero la afición era muy apasionada. Tenían, como tú les dices, los potreros allá en cada región de Baltimore, o sea, en el área de Baltimore había varios potreros que invitaban a los jugadores los lunes o los martes, un día u otro, hacían su reunión, hacían su cena, pues digo, en un lugar, no sé, en un jardín o algo, con cervezas, asados, y los jugadores iban. Espérame tantito, disculpa, pero me están tocando allá afuera, déjame ver. Esperamos. Ponle en pausa, por favor. No se preocupe, aquí seguimos con usted. Okay. Bob Irsay se ganó una etiqueta de uno de los dueños más despreciados de la liga, básicamente, ¿no? Con sus declaraciones famosas de "This is my team". Así es, sí. A ustedes como jugadores se les comenta ese año, ¿sabes qué? Me voy a llevar a la franquicia, o no, literalmente es lo que se dice se fue como las chachas de Baltimore. Sí, no, había rumores, sabíamos que existía la posibilidad, pero nunca nos avisaron nada. Ese cambio a mitad en la madrugada, creo que fue por ahí del 28 de marzo. 28 de marzo del 84. Sí, nunca supimos. Yo me enteré en la Universidad de Texas, estaba yo terminando un proyecto, tenía las noticias puestas, y así fue como me enteré, pero no para nada. Ok, basémonos en su última temporada como Colt. En 1985 es llamado al Pro Bowl y básicamente es cortado del equipo. Se lo comunica a la familia Irsay el por qué. ¿Lo comunica el por qué o simplemente le dijeron gracias? No, mira, fue en la pretemporada, en la temporada de 1986 cuando sucedió eso. Y la verdad fue que pues yo no tenía una relación muy positiva con Rod Dowhower, que en ese entonces era el entrenador en jefe. Sabía que existía la posibilidad, me preparé muy bien, me fue muy bien en pretemporada, pero decidieron quedarse con Dean Biasucci, excelente persona, excelente pateador, y me avisaron, uno de los scouts, que ya que quedaba yo fuera de
del plantel. Y pues después de eso, seguía la incertidumbre de ver si me quedaba o no me quedaba. Así es, pero pues gracias a eso actualmente puede presumir 2 anillos en su mano, ¿no? Con los Gigantes. Fue una cosa del destino muy buena para usted. ¿Cuál es su sensación en esa noche de Super Bowl cuando se acaba el partido? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es la primera expresión del ser campeón de Super Bowl? Fue pensando cómo fue la temporada, fue algo que pues fue un sueño hecho realidad. Yo había hecho una entrevista en Torreón diciendo que pues, mi sueño era llegar a un Super Bowl, pero el equipo de Indianapolis pues, no tenía grandes posibilidades, gran talento en ese entonces. Y pues da la casualidad, me hablaron de Buffalo, me hablaron de Washington, me hablaron de Nueva York, hice un tryout en Washington, decidieron darle unas semanas más a Mark Moseley, y después me hablaron los Gigantes, tuve un tryout y decidieron contratarme y empecé a jugar en la 4ª semana de la temporada regular, y fue también una temporada histórica. Tuve varios, también como 6 partidos que se decidieron por gol de campo y algunos al final. Ahí también fui nombrado, All Pro, tercer equipo, y lo más importante es que el equipo llegó al Super Bowl. Tuve la oportunidad de compartirlo con mis padres, mis hermanos, muchos familiares. Al final del juego es como estar en un sueño, que diga yo, bueno, ¿cómo fue que sucedió esto? ¿Cómo pasó a alguien que creció en Torreón, que jamás vio un partido de fútbol americano a lo largo de su infancia y juventud? Y cómo las cosas se fueron dando para que yo terminara primero en el fútbol americano universitario, una universidad de la magnitud de la Universidad de Texas, y después en un equipo como los Gigantes de Nueva York, con estrellas de la magnitud de Harry Carson, que también es un compañero muy querido, de Lawrence Taylor, de Phil Simms, de Mark Bavard, Leonard Marshall, etcétera, etcétera. Fue algo que yo recuerdo al final del partido, pues como dijo Parcells, y esa frase se hizo famosa y la repiten mucho en NFL Films y en muchos lados, dice: "For the rest of your life, nobody can tell you that you couldn't do it because you did." Yo estaba ahí a 2-3 metros de Bill Parcells cuando dijo eso, y haber tenido esa experiencia, haber tenido la oportunidad de jugar con un equipo que se corona campeón, fue algo que para mí es difícil de entender, pero de lo cual estoy eternamente agradecido con Dios nuestro Señor. Sí, y pues muy interesante ese contraste de cuando en los Colts lo cortan y llega al equipo que le abre las puertas al Super Bowl. Hablando precisamente de Super Bowl, señor, ¿cuál ha sido la diferencia pasando 3 décadas? Otro tipo de magnitud, otro tipo de aficionados. ¿Qué hay de diferencia o qué nota usted de diferencia en estos Super Bowls actualmente? Pues el impacto de la prensa. No hay nada que haya cambiado más que el impacto más bien no de la prensa, sino de los medios de comunicación. Perfecto. Y todo lo que pasa alrededor del Super Bowl, o sea, es algo que antes, el famoso Media Day, que ahora ya no me acuerdo, ya le llaman Media Night, y que se hace el martes y que cobran hasta la entrada antes ibas y te tomabas la foto, antes se llamaba el día de la foto, y después de la foto estabas disponible para los miembros de la prensa.
Pues me acuerdo que Mark Bavaro dijo que a él le dijeron que era día de foto, no le dijeron nada de la prensa y se fue, y no habló con la prensa. A partir de entonces cambió del día de foto a día de prensa y se llamaba Media Day o Día de los Medios. Perfecto. Enfocándonos más a esta temporada de los Colts, ¿cuáles son las aspiraciones del equipo este año? Las aspiraciones son altas. De hecho, en muchas publicaciones y muchos comentaristas de ESPN y de otras cadenas los consideran como el equipo favorito de la conferencia americana, un equipo que le puede pelear a los Patriotas y quitarles el puesto en el Super Bowl. Tienen a un quarterback que en mi opinión es de nivel élite, tienen un grupo de novatos, tienen un grupo de jugadores, una línea ofensiva que pasó de ser de las peores a una de las mejores y más sólidas de la NFL. Les hace falta un buen corredor, en mi opinión. Trataron de reforzarse en la posición de receptor, pero como siempre sucede con jugadores novatos o con jugadores que vienen de otros equipos, falta ver si embonan dentro del sistema, si hacen química con Andrew Luck. Defensivamente es un equipo que pues sorprendió, o sea, es un equipo que históricamente su defensiva era una defensiva de media tabla para abajo, pero el coordinador defensivo Eberflus es, para mí va a ser entrenador en jefe en 1 o 2 años más, o sea que para ustedes aficionados creo que las expectativas deben ser altas. Muchas veces cuando las expectativas son altas se corre el riesgo de que no se cumplan y hay desilusión, pero pues es mejor empezar con expectativas altas con un equipo que tiene con qué llegar. Hay muchas cosas que pueden cambiar el rumbo de un equipo, como son las lesiones, como son suspensiones, como son a veces decisiones arbitrales como la que vimos en el campeonato de conferencia de la Nacional. Muchas cosas pueden pasar, pero el potencial está ahí. Muy bien, tratando ya para cerrar, ¿es Adam Vinatieri el mejor kicker de toda la historia de la NFL? En mi opinión, sí. Hay gente que lo trata de, o sea, que lo critica, que analiza los números, que se basan en las estadísticas, pero primero tiene la longevidad. O sea, empezó a jugar en 1996, ahí sácale cuentas de cuántos años lleva. Ha metido goles de campo en situaciones críticas, y si te pones a ver, para mí el gol de campo más dramático y más importante de la historia lo metió en contra de los Reyes de Oakland en ese partido en la nieve, no para ganar el partido, sino para mandarlo a tiempo extra. Un gol de campo de 45 yardas en contra del viento en una nevada tan dura, para mí es el mejor gol de campo en la historia de la NFL. Yo tengo mucho respeto por Adam, lo conozco y para mí es el mejor de toda la historia. Ok, señor Raúl Alegre, pues no nos queda más que agradecerle su valioso tiempo. Es un honor para mí haber tenido esta charla con usted. Gracias por darme la oportunidad de hablar con el potrero allá en México. Muchísimas gracias, señor, y que tenga un excelente día. Seguimos en contacto, en verdad se lo agradezco. Y aquí estamos a sus órdenes. Quedo a las tuyas también. Muchísimas gracias, señor Raúl Alegre, un sueño para mí. Y pues esto sería todo aquí en el potrero. Gracias por la atención. Disculpen todo el ruido, la perrita aquí, pero pues hay varios proyectos en este momento aquí en la casa. Muchísimas gracias, señor Raúl Alegre. Un gusto haber charlado con una leyenda como usted. Eres muy amable. Hasta luego, señor. Hasta luego, que te vaya bien.